El diagnóstico diferencial entre el tumor serosanguíneo y el cefalohematoma por el sitio de la localización de la cabeza en el recién nacido, nos orientamos al segundo, al cefalohematoma, diagnosticado por localizarse en el tejido celular subcutáneo, ser una infiltración serosanguínea, se localiza entre el periósteo y el hueso, la localización suprameningia o localizarse siempre en la región frontal. ¿Dónde se localiza el cefalohematoma? En por debajo del periósteo, entre el hueso y el periósteo. ¿Ya? Entonces eso es importante, es subperióstico. La respuesta es la C. El tumor serosanguíneo o hemorragia subgaleal, que también le llamamos, es un sangrado que está por debajo de la galia. La galia es una poneurosis que une el músculo frontal con el occipital. Entonces, si ustedes mueven la frente, se está moviendo el músculo del occipital. Entonces, hay un músculo grande con una poneurosis bien grande. Los sangrados o las hemorragias también se pueden dar a ese nivel. Entonces, si ustedes observan una tomografía, van a ver que el sangrado va de la frente hacia la región occipital. Obviamente es un sangrado que está por encima de la calota. ¿Ya? Entonces, esa es una hemorragia subgaleal. También se da en los traumas. Un recién nacido que tuvo un parto traumático y necesitó la aplicación de forceps presenta la exploración física, un reflejo de Moro asimétrico y un brazo izquierdo en el brazo izquierdo conserva rotación interna y a un lado con el antebrazo en extensión y pronación. ¿Qué cuadro sufre ese chiquitín? Fractura de húmero, clavícula izquierda, fractura de ER, parálisis de Kunkel, lesión raquídea con hemiparesia izquierda. ¿Respuesta? Ya sé, nunca se van a olvidar, ¿no? Entonces tenemos acá una lesión con una rotación interna, el brazo izquierdo en rotación interna, a un lado con el antebrazo en extensión y pronación. Entonces es parálisis de Duchenne. La fractura más frecuente en el recién nacido es clavícula. También es pregunta de examen, aunque no lo crean. Recién nacido producto de parto traumático presenta la exploración física el reflejo de Moro asimétrico, un brazo izquierdo en aducción y rotación interna, con el antebrazo en pronación y extensión. ¿Qué tipo de lesión presenta? Fractura de clavícula izquierda, fractura del húmero izquierdo, lesión de los nervios C5, C6, lesión de los nervios C7, C8 y D1, lesión izquierda con hemiparesia izquierda. C5, C6, ¿qué es? Parálisis de Duchenne. Y lesión del C7, C8 y D1, ¿qué es? Kunkel. Entonces, la lesión más frecuente, la parálisis más frecuente es de plexo braquial, es la de Duchenne, lesión de C5 y C6. Luego le sigue en frecuencia la lesión de Kunkel, que es lesión de las raíces C7, C8 y D1. ¿Ya? Entonces, la respuesta es C5 y C6. Si les piden C5, C7, C8, o si mencionan C7, C8 y D1, será Kunkel. ¿Ya? Respuesta C. En relación a la parálisis de Duchenne, señale lo correcto. Se lesionan las raíces C7, C8. Es la forma menos frecuente de la lesión del plexo braquial. Se lesionan las raíces C5 y C6. La mano se presenta en flexión sin movimientos digitales. Hay anestesia superficial. Respuesta. ¿Da? Sí. Entonces, C7, C7 y C8 es Kunkel. ¿Ya? ¿Es la forma menos frecuente? No, es la forma más frecuente de la lesión del plexo braquial. ¿Sí? Aquí hay un error en la respuesta, ¿ya? Es la C. Señala la localización del cefalohematoma fetal. El tejido celular subcutáneo, entre el periósteo y el hueso, entre el hueso y las meninges, en el parénquima cerebral y en algunos ventrículos cerebrales. ¿Dónde? Respuesta. La B. Entonces con esto no se van a olvidar, ¿no? Bien, vamos a tocar otro tema que es importante, la ictericia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí, está bien o aceleramos un poco? ¿Sí? Ya. Bien. La ictericia es una entidad patológica muy frecuente en la etapa neonatal.
Entonces, para poder entender ictericia debemos entender los conceptos. Ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Es algo clínico, lo que ustedes pueden identificar en el recién nacido. Y ustedes le pueden dar puntuación observando hasta qué nivel sea la ictericia. Y la hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico. Entonces van a tener un paciente ictérico y le van a tomar sus bilirrubinas y van a obtener el resultado. Entonces se encuentra por encima de 5 miligramos, que ya es donde se manifiesta la ictericia, entonces van a hablar ustedes de hiperbilirrubinemia. O si el paciente tiene un valor por encima de lo esperado para su edad gestacional y las horas de vida. ¿Ya? Clínicamente se observa en el recién nacido cuando éste supera los 5 miligramos. ¿Ya? La ictericia se observa en primer lugar en la cara y la progresión es siempre cefalocaudal. La progresión cefalocaudal puede ser útil para la valoración del grado de la ictericia. Ustedes van a coger Kramer, que es una tablita, y van a más o menos identificar a qué nivel se encuentra la ictericia y van a más o menos poder identificar cuánto tiene de bilirrubina. Vamos a hablar de ictericia fisiológica, que es lo que tiene la mayoría de los bebés. Casi el 60-70% de los bebés hacen ictericia fisiológica. Entonces es importante definir cuándo es ictericia fisiológica y cuándo es ictericia patológica. Ictericia patológica cuando es una entidad monosintomática. ¿Qué significa? Que cuando la única manifestación del bebé es la ictericia, que esté amarillo, nada más. Pero si el bebé, aparte de estar amarillo, el bebé presenta fiebre o el bebé está con distrés respiratorio, deja de ser ictericia fisiológica. Entonces, por lo tanto, es una entidad monosintomática. Es fugaz, se presenta rápidamente, así como se presenta, desaparece rápidamente. Su pico máximo es entre el tercer y cuarto día. Es la manifestación máxima de la manifestación de la ictericia. Y desaparece en la semana en el recién nacido a término. En el prematuro puede desaparecer hasta las 14 semanas y en el bebé que recibe lactancia materna exclusiva hasta las 3 semanas puede durar. ¿Ya? Es leve, no supera los 12.9 miligramos o los 13 miligramos. Entonces, si ustedes tienen un bebé que supera los 13 miligramos o 15 miligramos en el prematuro o 15 miligramos en el recién nacido a término que recibe lactancia materna exclusiva, sospechen ustedes en ictericia patológica, deja de ser fisiológica. O si el bebé inicia su manifestación antes de las primeras 24 horas, también es patológica. Y obviamente tiene predominio directo. Si el bebé presenta bilirrubinas directas incrementadas por encima de 2 miligramos, deja de ser fisiológica. Entonces la ictericia será patológica en un 6% cuando se inicie rápidamente las primeras 24 horas, como he señalado, o cuando se incremente con una velocidad de ascenso de 5 miligramos por día. Si la velocidad de ascenso es alta, un 5 miligramos por día, o cuando la velocidad de ascenso es de 0,2 miligramos por hora, por decilitro por hora, ustedes sospechan una bilirrubina o una ictericia, patológica. Bien, también mencionamos cuando hay presencia de bilirrubina directa. Entonces, eso para recordar un poco lo que es la fisiología de la ictericia. Entonces, el bebé o el feto, no metaboliza su propia bilirrubina, quien metaboliza es la mamá. Entonces, todo lo que metaboliza lo manda por la placenta hacia la mamá y la mamá es responsable de metabolizar todo esto. Una vez nace el bebé, el metabolismo se da por el bebé. Entonces, tiene que empezar a defenderse. La homeostasis debe ser a todo nivel, a nivel de todos los órganos. Entonces, el recién nacido tiene que empezar a prepararse para el metabolismo de esta. Entonces, ¿de dónde viene la bilirrubina? De los eritrocitos. Los eritrocitos se degradan, se catabolizan y empiezan a presentarse componentes de este y terminan en una bilirrubina. Entonces, ¿qué tenemos? El grupo EN, ¿no? Por acción de la N-oxigenasa, ¿qué va a hacer? Va a convertirse en biliverdina en CO2 que el bebé o el recién nacido expulsa durante la respiración y el hierro que se deposita. Y por acción de la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina. Entonces es importante saber que el neonato tiene una concentración alta de hematocrito y es responsable muchas veces de esta ictericia. ¿Por qué la concentración es alta del hematocrito en el recién nacido? Por lo que hemos mencionado inicialmente, por la hipoxemia relativa. El bebé de alguna manera tiene que tratar de compensar. Si tiene concentración parcial de oxígeno baja, entonces ¿qué tiene que hacer? Incrementar los transportadores de oxígeno. ¿Quiénes son los transportadores? La hemoglobina. Entonces tiene que incrementar su hematocrito. ¿Sí? Entonces la concentración es alta, como ustedes pueden ver, 59 más menos 5. ¿Ya? Entonces, para compensar el ambiente hipóxico relativo durante su vida intrauterina. Y otra cosa importante, que la vida media de los eritrocitos es de 120 días, pero en esto va a ser menos, va a ser 90 días. Entonces, la lisis celular o la destrucción de los eritrocitos es mucho más rápido. Y esa es una causa importante para el incremento de ictericia. Este es un gráfico, de la misma forma, vemos acá, del en CO2 se convierte en bilirrubina y luego biliverdina y luego en bilirrubina. Entonces, la bilirrubina llega a la sangre después del catabolismo
y esa solita no puede transportarse hacia el hígado, no se mueve sola, necesita de un componente importante que es la albúmina. La albúmina es la transportadora de la bilirrubina. Entonces, una vez llega a unirse la albúmina, estamos hablando de la bilirrubina no conjugada. Pero si la bilirrubina no se une a la albúmina, vamos a hablar de la bilirrubina no conjugada libre. Y esa bilirrubina no conjugada libre, la que no está unida a la albúmina, es la responsable de producir la encefalopatía por hiperbilirrubinemia. Es la que atraviesa la barrera hematoencefálica. La bilirrubina que está unida a la albúmina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto es importante, ¿ya? Entonces va a haber situaciones en las que van a disminuir la unión de la bilirrubina con la albúmina, ¿ya? Te vamos a comentar. Entonces, una vez se une, se va hacia el hepatocito. Pero si hay situaciones como, ¿no?, condiciones como la prematurez, la asfixia, la acidosis, el enfriamiento, la hipotermia, también como la hipotermia juega un papel importante, la hipoalbuminemia, la infección, las hemólisis, disminuyen la unión de la albúmina con la bilirrubina no conjugada, ¿ya? Entonces, si no se unen, no se transporta y esta queda libre para atravesar la barrera hematoencefálica. Pueden haber sustancias que también compiten con la bilirrubina para la unión de la albúmina. Entonces, ¿con quiénes compiten? Las sulfas. Por eso está contraindicado usar sulfas en los recién nacidos. O la cefalosporina de tercera generación, específicamente la ceftriaxona. No pueden utilizar, porque también son competidores. Hay medios de contraste, radiológicos, salicílicos, que también la indometacina y el ibuprofeno también son competidores. Evitan la unión de la bilirrubina no conjugada con la albúmina. Entonces, una vez se transporta hacia el hígado por el medio de la albúmina más la bilirrubina llega al hepatocito. Y acá tiene que ver mucho unas proteínas que se llaman ligandinas. Las ligandinas son responsables de llevar la bilirrubina que está unida a la albúmina hacia el retículo endotelial. Y es donde se produce la conjugación. ¿Por quién? Por acción de una enzima que es la glucuroniltransferasa. Esta de acá produce la conjugación y luego se transporta hacia los canalículos biliares y de los canalículos biliares llega al intestino delgado. Y es la responsable de producir o ayudar al metabolismo de lo que nosotros o de lo que los niños consumen, ¿ya? Entonces, hay vitaminas liposólidas que solo se pueden unir a esas sustancias que favorecen la absorción, y también hay alimentos que favorecen la absorción con la bilis o la bilirrubina conjugada, ¿ya? Entonces, la bilirrubina conjugada es soluble en el agua, no difunde a través de las membranas celulares, o sea, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, la actividad de la glucuroniltransferasa es más baja en los primeros días, y es por eso que se incrementa el riesgo de ictericia en los bebés. Los recién nacidos y más aún los prematuros no tienen esta enzima, que es la responsable de la conjugación. Y si no hay conjugación, se incrementa más el riesgo de ictericia o bilirrubina no conjugada. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Una vez llega al intestino, vamos a tener otras cositas. Ya se conjugó la bilirrubina, ya cumplió su función, y esta bilirrubina conjugada se tiene que desconjugar. ¿Y quién es responsable para la desconjugación? Estas bacterias y la enzima que es la beta-glucuronidasa. Entonces, deconjugan y ya no es conjugada, se vuelve nuevamente desconjugada y es fácil que retorne otra vez a la circulación por la circulación enterohepática. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿por qué se produce la ictericia? Porque hay un incremento en la producción de bilirrubinas. Esto por el incremento de la concentración de hematocritos. Hay más hematocritos, mayor riesgo de ictericia. Eso por la limitación de la conjugación. Si no tenemos transporte, si la albúmina disminuye por alguna razón, que puede ser eventos hipóxicos, que puede ser acidosis, las infecciones, disminuye el transporte de la bilirrubina hacia el hepatocito, ¿no? O va a haber situaciones de no conjugación. Hay alteraciones como Klinger-Naja, Rotor, Dubin-Johnson, que disminuyen, algunos de ellos, la conjugación y otros el transporte hacia los canalículos, que también incrementan o aumentan el riesgo de ictericia. Y una vez llega al intestino, se puede incrementar el retorno hacia la circulación enterohepática. Si el bebé está mucho tiempo en ayunas, hay mucha éstasis, no hay movimiento intestinal, ustedes le dan más opción para esta enzima, que es la beta-glucuronidasa, o las bacterias, para que conjuguen. Y deconjuga más y obviamente se va hacia la circulación enterohepática. Y eso incrementa aún más el riesgo de ictericia. Vamos a hablar sobre la toxicidad de la bilirrubina. Entonces, como les mencionaba, no todas las bilirrubinas no conjugadas atraviesan la barrera hematoencefálica. La que atraviesa es la bilirrubina libre. Entonces, si incrementamos nosotros el nivel de bilirrubina no conjugada, nuestras albúminas se saturan. O sea, ya no tenemos más albúmina para poder unirlas y transportar. Y quedan muchas bilirrubinas libres. ¿Y en quiénes se da eso? En pacientes con hipoalbuminemia, pueden ser pacientes que tienen eventos hipóxicos o prematuros que de alguna manera no tienen una concentración adecuada de albúmina.
O pueden haber situaciones que alteran la permeabilidad de la membrana o hematoencefálica. Situaciones como asfixia, situaciones como acidosis metabólica, situaciones como patologías graves como sepsis alteran la membrana, la barrera hematoencefálica. Como cualquier proceso inflamatorio, en cualquier proceso inflamatorio siempre va a haber permeabilidad o incremento de la permeabilidad del endotelio. Y eso facilita de alguna manera el pasaje o el pase de la bilirrubina no conjugada libre y también de la bilirrubina no conjugada que está unida a la albúmina. Por lo tanto, incrementan ustedes el riesgo de lesión encefálica, ¿no? Una encefalopatía por hiperbilirrubinemia. Entonces, vemos los niveles de bilirrubina según la escala, y ustedes pueden ver, si ven en la esclera, probablemente es en 3 miligramos por decilitro, ustedes van a ver el incremento cefalocaudal, en las palmas, en las plantas de los pies, es mayor a 15 miligramos. Entonces, evalúen ustedes siempre recién nacido en forma periódica y hagan la diferencia con tiempos. Entonces, probablemente a los 2 o 3 días estén más histéricos en relación al día anterior. Entonces, es un gráfico de Kramer que ustedes ya conocen, vemos igual, que es parecido a la tabla anterior. Y las causas de ictericia en el bebé. Entonces pueden ser hemolíticas, que hay que tener mucho cuidado y hay que ir observando o descartar que no hay incompatibilidad del grupo RH o incompatibilidad ABO, defectos enzimáticos como la glucosa 6-fosfato, la piruvato quinasa o defectos de la morfología de los eritrocitos. Entonces pueden haber esferocitosis, puede haber talasemia, que es una hemoglobinopatía, infecciones en el bebé o sepsis neonatal que también pueden incrementar el riesgo de la ictericia. No hemolíticas, lo que hemos visto, cefalohematoma. También una complicación del cefalohematoma va a ser la ictericia. Hemorragias, la policitemia. Eso es importante. La policitemia es causa frecuente de ictericia. Si nosotros permitimos, lo que hemos comentado, que se incremente la concentración de sangre o se incremente un poco más el volumen de sangre, se incremente el hematocrito, hay riesgo de policitemia. La policitemia es cuando el hematocrito está por encima del 65%. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la concentración de 65%? Incrementa la viscosidad. El bebé se pone hiperviscoso. Si tienen ustedes un bebé hiperviscoso, obviamente la perfusión tisular no es adecuada. La perfusión a los diferentes órganos no es adecuada. No llega sangre suficiente al cerebro, no llega sangre suficiente a los pulmones, a todo nivel. Obviamente quienes se perjudican primero son los órganos no nobles, ¿no? Y va a haber manifestación clínica de cada uno de estos. Entonces, si no llega sangre a ese cerebrito, el bebé va a estar muy irritable, muy fastidiado. Si no llega hacia los pulmones sangrecita en forma adecuada por su hiperviscosidad, el bebé empieza a tener distrés respiratorio. Va a haber problemas metabólicos como hipoglicemia, hipocalcemia. El bebé tiene acrocianosis. Son manifestaciones típicas de una policitemia. ¿Y qué deben hacer ustedes? Hidratar al paciente y tratar de revertir. ¿Cuándo hacen el sanguíneo transfusión parcial? Cuando la concentración de oxígeno, cuando el hematocrito se encuentra entre 65 y 70 con síntomas, con lo que hemos mencionado. Si el hematocrito se encuentra por encima de 70, ustedes hacen exsanguíneo parcial sin necesidad de presentar o encontrar síntomas asociados a esto, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, y que también es causa de policitemia. Disminución de la captación y conjugación hepática, ¿no? Como hemos mencionado, ictericia fisiológica, que es una de ellas, síndrome de Gilbert, Klinger-Najar, hipotiroidismo, que también está asociado. Acá puede haber ictericia, predominio directo o indirecto. La ictericia por leche materna, la leche materna también es responsable. Hay presencia de metabolitos como el pregnanodiol, que también puede incrementar o disminuyen la presencia de estas ligandinas que son responsables de la conjugación e incrementan la ictericia. Dificultades en la eliminación y disminución de la bilirrubina, las infecciones, obstrucción de las vías biliares que producen colestasis hepática, la fibrosis quística también produce colestasis hepática, las lactosemias, algunas drogas, como ustedes pueden ver, que también incrementan el riesgo de ictericia. Entonces, lo mismo que antes, es básicamente una diapositiva similar a la primera, ictericia fisiológica, las primeras o mayor de ese mayor de las primeras 24 horas, se presenta con un pico máximo entre el tercer o cuarto día, no sobrepasa los 10 miligramos, deja de ser fisiológica cuando encontramos bilirrubina directa mayor a 2 miligramos. Lo patológico es que aparezca, que se inicie en las primeras 24 horas. Si aparece en las primeras 24 horas es patológico, ¿no? O que persista por más de 7 días en el recién nacido término o en el recién nacido prematuro 14 días. O que la bilirrubina total supere los 15 miligramos o 13 miligramos en algunos casos. Antes de las 6 horas de vida, descartar enfermedad hemolítica. Siempre sospechen. Si la ictericia se presenta las primeras 12 horas, las primeras 6 horas, 8 horas, siempre piensen que el bebé esté hemolizando. Esto es lo mismo.
el manejo es importante, la alimentación, ¿no? De ser frecuente, deben dar bastante leche con mucha frecuencia, 10 a 12 veces, apoyar bastante en la técnica de lactancia, porque no solo van a tener ictericia por leche materna, sino también por lactancia materna. En la mala técnica de lactancia y el ayuno prolongado también incrementa la ictericia. Una pérdida mayor al 5% del peso corporal indica la lactancia inadecuada. Entonces es importante, si llegan al 10% o por encima del 10%, entonces probablemente ya es algo patológico. Hay también metabolitos que pueden incrementar, metabolitos que se encuentran en la leche materna que pueden incrementar la ictericia, ¿no? Y uno de ellos es los ácidos grasos insaturados. Y obviamente la presencia también de beta-glucuronidasa que se encuentra en la leche materna o estimula la beta-glucuronidasa a la leche materna para la deconjugación a nivel intestinal. Vamos a ver, eso de acá. Entonces, esta es una tablita de Butani que más o menos les indica el riesgo de bilirrubina. Entonces, estamos acá por edad, por tiempo, por horas y el valor de la bilirrubina, ¿no? Entonces, si a las 48 horas tenemos una bilirrubina de 10, ya nos debe llamar la atención, tenemos un riesgo casi intermedio, ¿no? Y lo que pedimos es acá un control en 6 horas. Y lo que hacemos es ver la velocidad de ascenso. Si la velocidad de ascenso en 6 horas es mayor a 0,2 miligramos de decilitro hora, entonces este bebé requiere fototerapia. Si la velocidad de ascenso es mayor a 0,5 miligramos decilitro hora, probablemente el bebé esté hemolizando y tenga el riesgo o prepárense para una exsanguinotransfusión. Entonces esta es la tablita de Butani. Entonces, ¿qué debemos pedir? Hematocritos, reticulocitos, las bilirrubinas totales y fraccionadas. ¿Ya? Entonces, si la bilirrubina directa es mayor al 20%, hablamos de colestasis hepática, un grupo sanguíneo que es importante de la mamá y del bebé. Si hay hemólisis, pidan un test de Coombs para ver o descartar hemólisis, ver la morfología de los glóbulos rojos, obviamente descartar cuadros infecciosos asociados como TORCH, sepsis, y también hacer dosajes o descartar enfermedades metabólicas como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Así como otras enfermedades metabólicas que pueden estar asociadas como la galactosemia. Entonces, la encefalopatía es una complicación del bebé con ictericia. La encefalopatía puede manifestarse en forma aguda. Si el bebé tiene encefalopatía aguda, muchas veces llega a fallecer. Es bastante severa la manifestación. Si sobrevive a la encefalopatía aguda, el bebé termina con secuelas y es lo que le llamamos el kerníteros. Es la manifestación crónica o la secuela que es el kerníteros, donde el bebé está en hiperextensión con lesiones muy marcadas, donde hay compromiso, lesiones de los ganglios basales, el hipocampo, la sustancia negra, ¿no? Y los núcleos de los pares craneales. No todos hacen encefalopatía, eso es importante. Si es un recién nacido a término, con un peso adecuado y sin mayor manifestación, y quizás la única causa de ictericia ha sido leche materna o lactancia materna, entonces es poco probable que haga encefalopatía. Así tenga 20, 25, incluso 27, incluso se han hecho estudios que llegando hasta casi 30, no o muy pocos han hecho encefalopatía. Entonces, ¿quiénes tienen riesgo de hacer encefalopatía? Los bebés que tienen factor de riesgo asociado, como la incompatibilidad de factor. Un bebé con incompatibilidad de factor sí tiene riesgo de hacer encefalopatía. Un bebé con una infección severa como asfixia o una sepsis severa puede llegar a tener riesgo de encefalopatía. Aunque se han hecho estudios y hay algunos reportes que dicen que el bebé con lactancia materna exclusiva, con valores entre 25 y 30, pueden hacer encefalopatías. Se han visto reportes. Pero si es un bebé a término, sin ningún problema, poco probable así llegue a 25 o 26. Aunque la Academia Americana de Pediatría te diga que a partir de 25 uno debe ser exsanguinotransfusión. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes vamos a pensar en encefalopatía? En los niños que tienen un factor de riesgo como hemólisis. Entonces, la encefalopatía puede presentarse en una fase aguda, usualmente termina en la muerte. Si pasa la fase aguda, termina en kerníteros, ¿no? Acá, en todos los casos recién nacidos tuvieron cifras altas de bilirrubina de 20 a 30, o sea, son bien altas, ¿no? Y esto en lactantes, en bebés con riesgo o que han recibido leche materna exclusiva. Entonces, en la fase aguda hay manifestaciones neurológicas, que el bebé está hipotónico, tiene succión pobre, está hipotónico, inicialmente hay hipotonía, eso recuerden bien. Cuando se inicia la encefalopatía, el bebé empieza con hipotonía, luego hace distonía y luego hipertonía, entonces el bebé está flácido, caído,
Y en la segunda fase el bebé empieza a tener ya, deja de tener hipotonía, hace distonía y luego se pone hipertónico. Y en la tercera fase esa hipertonía es muy marcada, es lo que van a ver, lo que van a conocer como pistótonos, el bebé se arquea. Entonces es un bebé con opistótonos, es un bebé arqueado, con hipertonía marcada. Es otro bebé, ¿no? Entonces la secuela es evidente en el bebé. Bueno, el tratamiento, el objetivo es evitar la neurotoxicidad y sus consecuencias neurológicas tardías, y para eso nosotros evitamos con fototerapia, tratamiento farmacológico y exsanguíneo-transfusión si hay necesidad, ¿no? Entonces la fototerapia, como ustedes pueden ver, es la incidencia de luz, le damos luz y las hidratamos, ¿no? Convierte la bilirrubina no conjugada en isómeros no tóxicos que son hidrosolubles y terminan orinándolo. Estimula el flujo biliar y la excreción de la bilirrubina. Y otra cosa que hace también es estimular el peristaltismo. Hemos mencionado que un factor de riesgo para que se incremente la bilirrubina es que haya disminución del peristaltismo. Ahí está, si no se mueve. ¿Y qué hace la bilirrubina? Incrementa el peristaltismo. Por eso termina con diarrea los chiquititos. O no tanto diarrea, sino el flujo incrementado. Entonces, para una buena fototerapia debe tener un espectro de luz adecuado, una irradiación de la fuente de luz, pueden incrementar la superficie de irradiación, que también eso es bueno, ¿ya? Esta es una tabla de la Academia Americana de Pediatría donde podemos más o menos valorar en qué nivel el bebé puede ingresar a fototerapia. Entonces vemos la edad en horas, ¿no? O en días, y los valores de bilirrubina. Entonces si un bebé está a los 72 horas, está con bilirrubina de 15, ya consideren ustedes la fototerapia, ¿no? Y obviamente viendo los riesgos. Esta tabla es para bebés de 35 semanas para más, para arriba, ¿ya? Tenemos tablas que son un poco más complejas y complicadas para menores de 35 semanas. Vemos desde las 25, 26, 27 semanas, cada semana tenemos tablas para determinar si se bebé necesita o no bilirrubina, fototerapia. Complicaciones, el bebé puede terminar como complicación con un bebé bronceado. El bebé bronceado es aquel bebé que recibe fototerapia cuando tenía las bilirrubinas conjugadas altas. Entonces, está contraindicado utilizar la fototerapia en bebés con colestasis hepática. No pueden usar colestasis hepática y bilirrubina y fototerapia, ¿ya? Entonces, se broncean y esos metabolitos que produce la bilirrubina, después de recibir fototerapia, cuando es directa, atraviesan también la barrera hematoencefálica y pueden producir lesiones neurológicas. Entonces, está contraindicado. Entonces, si ustedes tienen bilirrubinas conjugadas de 4 a 5 miligramos por decilitro, así la bilirrubina indirecta es en 20, ustedes suspenden la fototerapia, ¿no? Entonces no podemos utilizar. Otra complicación es la diarrea, no tanto diarrea, sino que incrementa el peristaltismo y se incrementa el flujo. La intolerancia a la lactosa también se ha visto en algunos niños, las quemaduras que es frecuente, la deshidratación, incrementan ustedes el gasto energético, el bebé se deshidrata, hay erupciones cutáneas en los chiquititos. Exsanguíneo transfusión, que es frecuente en los bebés cuando llegan a valores muy altos y que de alguna manera disminuye el riesgo de neurotoxicidad. El fin de la exsanguinotransfusión es disminuir la neurotoxicidad. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos los hematíes sensibles, los cuales se están destruyendo rápidamente y pueden incrementar el riesgo de bilirrubina. Corregir la anemia cuando existe, retirar de la circulación a la bilirrubina producida, evitando el kernicterus, eliminar los anticuerpos circulantes, aportar albúmina no saturada, y lo que hacemos es un recambio. Hacemos un recambio con doble volemia. Entonces, la doble volemia es 100 cc por kilo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, calculamos 160 cc por el kilo del bebé y hacemos ese recambio. Podemos hacer, si no pueden ustedes en los hospitales, juntar la albúmina con paquete globular. Entonces lo que hacemos es hacer por separado. Algunos recombinan el paquete globular y ya nos traen recombinados el paquete globular con la albúmina, o pueden ustedes por separado la albúmina y el paquete globular. Entonces hacen un recambio. Las características de la sangre para hacer recambio deben ser frescas, siempre, eso es importante. Menos de 72 horas, el hematocrito debe ser entre 40 y 60%, tipo de sangre debe ser compatible y obviamente debe ser una temperatura adecuada. Indicaciones: en quienes hacemos la exsanguinotransfusión, enfermedades hemolíticas, cuyos valores dan ya para exsanguinotransfusión, ustedes pueden ver en esta tabla. A las 48 horas, si el bebé ya presenta casi 20 miligramos por decilitro, ya consideren ustedes la exsanguinotransfusión. Si a las 72 horas está llegando casi a 25, consideren exsanguinotransfusión. Más aún si su velocidad de ascenso es incrementada. Si la velocidad de ascenso está por encima de 0,5 miligramos por decilitro hora, en las primeras 24 horas consideren ustedes hacer exsanguinotransfusión. En los pretérminos podemos usar en los menores de 2 kilos, cuando la bilirrubina supera los 20 miligramos, y en los menores de 20
de 2 kilos, perdón, cuando tenemos una bilirrubina que es mayor al 1% del peso corporal. Entonces, en los atérminos hemos mencionado, la Academia Americana de Pediatría considera que con 25 y ustedes ya deben hacer el sanguíneo-transfusión, y en los bebés con riesgo por encima de 20. En la tablita que acabamos de ver, esta es otra tabla para ver cuándo hace fototerapia, cuándo es sanguíneo-transfusión, o cuándo es sanguíneo y fototerapia intensiva. En los pretérminos, otra tabla también, en los pretérminos de menores de 1500, 3500 y 1999, y en los bajos pesos. Y esa es una tablita que les orienta de alguna manera cómo ustedes van a hacer la recombinación de la sangre. Si el bebé es RH, si la mamá es RH negativa, entonces pueden usar hacia el bebé recién nacido, con grupo positivo, entonces van a usar sangre O con RH negativo. ¿Sí? Entonces, y van haciendo sus cálculos. Eso los orienta bastante para ver qué tipo de sangre van a recombinar para la sanguíneo-transfusión. La ictericia colestásica es otra manifestación en recién nacido, es una ictericia verdínica, es el incremento de la bilirrubina conjugada, generalmente es el 15 a 20% de la bilirrubina total. Si ustedes tienen bilirrubinas totales o conjugadas, perdón, por encima de 2 miligramos, o que la bilirrubina sea el 15 o el 20% de la bilirrubina total, ustedes ya consideren una ictericia colestásica, ¿no? Y obviamente cuya manifestación clínica es la colia y la coluria. La bilirrubina conjugada sí atraviesa el glomérulo, entonces le da un tinte colúrico a la orina. Entonces no así la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta no atraviesa, entonces no hay una coloración colúrica en la bilirrubina indirecta, ¿ya? Entonces una forma de diagnóstico es que el bebé tenga coluria, pero es un bebé bastante colúrico, y tenga acolia o hipocolia. Quien dé el tinte a las deposiciones es, no se olviden, la sales biliares, la ictericia, la bilirrubina. Entonces, si tienen ustedes un bebé con unas deposiciones blancas, entonces se ven a asustar, ¿ya? Entonces, las más frecuentes, patologías más frecuentes, la atresia biliar, hepatitis neonatal, déficit del alfa-1 antitripsina. Entonces, este es un cuadro donde ven ustedes una gama de entidades patológicas que están relacionadas con la colestasis hepática. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Bien. Hipoglicemia es una manifestación metabólica frecuente, es un problema metabólico transitorio, pero bueno, algunas veces es difícil de manejar en algunas situaciones específicas. Entonces hablamos de hipoglicemia cuando la glicemia es menor a 40 miligramos en los neonatos atérminos y pretérminos, ¿ya? Entonces es importante recordar que la disminución de los depósitos, no solo de glucosa, la producción disminuida de la glucosa endógena, o que no haya neoglucogénesis por parte del recién nacido, produce hipoglicemia. ¿Y en quiénes se puede dar esta hipoglicemia? En los bebés con riesgo. ¿Quiénes son los bebés con riesgo? Los macrosómicos, ¿no? Los macrosómicos, los pequeños para edad gestacional, los hijos de madre con diabetes, los bebés con infecciones, los bebés con retardo de crecimiento intrauterino tienen riesgo de hacer hipoglicemia. Es por eso que se recomienda a esos bebés con factores de riesgo monitorizar a la segunda hora con su hemoglucotés o su glicemia sanguínea. Entonces, también se puede dar por aumento de la utilización de glucosa, haber situaciones donde se incremente el metabolismo y se consuma la glucosa. También disminución de la producción de glucosa en otros casos, como los prematuros, que tienen una homeostasis o no se están acomodando muy bien metabólicamente. Entonces, en etapa fetal es importante recordar que quien nutre al bebé es la mamá. Entonces, la mamá es quien le da el aporte de glucosa. Entonces, el aporte es permanente de la glucosa a través de la placenta, y la glicemia fetal es aproximadamente el 60% de la glucosa sanguínea materna. Entonces, no tiene la misma concentración. Entonces, es un poco menos en el neonato, pero con eso es suficiente. Pero una vez nace, se interrumpe todo esto y tiene que el bebé empezar a metabolizar y tiene que crear sus propias glucosas. ¿Y cómo lo hace? Por sus propios depósitos, que es el glucógeno, y tiene que empezar a formar también glucosa, que es la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos. Entonces es importante. Si se interrumpe todo esto y si el bebé no tiene condiciones para poder manejar este cambio, esta transición, entonces empiezan los problemas y el bebé presenta hipoglicemia. Es importante recordar que en la primera y la segunda hora se produce una caída fisiológica de la glicemia, puede llegar hasta 40, pero si sobre eso ustedes tienen un factor de riesgo, que sea un PEG, que sea un bebé macrosómico, entonces van a incrementar ustedes el riesgo de hipoglicemia. Entonces, ¿en quiénes se produce? En el 2% de recién nacidos a términos, y si ustedes observan, se incrementa la incidencia de acuerdo a la edad gestacional. Mientras más baja la edad gestacional,
entonces mayor riesgo de hipoglicemia. Y también hay un extremo, en los grandes para la edad gestacional. Los macrosómicos tienen riesgo de paridad para producir hipoglicemia. ¿Y recuerdan por qué se produce hipoglicemia en los macrosómicos? ¿Quién es el responsable de que el bebé sea macrosómico? Ya, la mamá es responsable. ¿Pero qué hormona? ¿Recuerdan? La mamá con diabetes, ¿qué produce? Insulina. Entonces, para tratar de compensar. Y obviamente esa insulina no solo se adquiere en la mamá, también pasa si lo bebé. Y la insulina es una hormona de crecimiento. Es la responsable del crecimiento magro del bebé. Es la responsable de producir o depositar más grasas en el bebé. Es una hormona de crecimiento. Entonces, esta insulina todavía persiste en el bebé, se mantiene en el bebé durante 24 horas, se mantiene todavía en ese tiempo. Y es por eso que ustedes deben monitorizar a la segunda hora con un hemoglucotest, una glucosa sanguínea. Y los pequeños parejas gestacional no tienen, o los PEC no tienen suficiente capacidad para producir, hacer su neoglucogénesis o para tener depósitos de glucosa o para tratar de compensar esta etapa de transición y pasar su primera y segunda hora de caída fisiológica de la hipoglicemia. Entonces, ¿quiénes son los de riesgo? Son los prematuros de menos de 33 semanas, los RCIUs, los hijos de madres diabéticas, los grandes o los pequeños para gestacional. Hay patologías como el síndrome de Beck-Williman que están asociados a hipoglicemia, ¿ya? Entonces, es un síndrome bastante complejo. Las hipoxemias, las sepsis también que están asociadas, anemias severas, la policitemia como mencionamos. Una forma de saber si tiene un síntoma un bebé con policitemia es tomarle su glucosa. Si el bebé está hipoglicémico, ese chiquitín está haciendo síntomas por su hiperviscosidad. Eso disminuye el metabolismo, disminuye la neoglucogénesis en el prematuro que se está adaptando, en el recién nacido que se está adaptando, perdón. ¿Ya? Entonces, es importante siempre solicitar glicemias a los policitémicos. Entonces, factores asociados, como pueden ver, hay una gama de factores, como los que hemos mencionado, y siempre repitiendo la hipotermia. Me gusta mencionar hipotermia para que de alguna manera, si ustedes están trabajando en un hospital, eviten la hipotermia en los chiquititos.